Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estés sintonizando. El día de hoy, pues, en Repensar la Historia tenemos un programa con invitados. Si lo estás viendo, pues ya están aquí nuestros invitados, Ricardo Rodríguez y David, de la cuenta Historia Contemporánea, que ahorita al final yo creo que vamos a platicar un poquito de el por qué 1987, me parece. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, comentaba con ellos, sobre cuál es la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que a veces dejamos pasar de largo en la escuela, y un tanto porque los programas a veces no dan, o a veces pasamos como de ya es mayo y nada más, acuérdate que existe el Escuadrón 201 y se acabó, ¿no? Y porque hay una estación del metro y demás, pero no se ahonda mucho en este aspecto y a veces algunos denostan la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces habría que matizar un poco y por eso pues nos dimos a la tarea de buscar pues a especialistas que estén manejando ese tema del siglo XX y por ello pues nos encontramos con esta cuenta de historia contemporánea y para ello antes de iniciar con el tema pues voy a presentarlos. Tenemos a David Cabrera Morales, estudiante de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente está trabajando su tesina sobre Historia de la Diversidad Sexual en México. Ha sido guía en el Museo Nacional de Intervenciones y actualmente se dedica a ser guía turístico en la Ciudad de México. Y dentro de sus intereses de estudio es la Segunda Guerra Mundial, historia de las sexualidades e historia del asesinato serial. Es editor, narrador de videos de HC y miembro del canal desde junio del 2022. Bienvenido, David. Muchas gracias. Y también nos acompaña Ricardo Rodríguez. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia, enfocado en la historia contemporánea por el Instituto de Estudios Universitarios en modo en línea, enfocado en la historia cultural, política y social. Ha trabajado en diversas escuelas como profesor, en el Museo Legislativo, Sentimientos de la Nación y en servicios de información y análisis, como investigador, referencista de referencia especializada, fundador y director de Historia Contemporánea desde el 3 de septiembre del 2018. Se desempeña como narrador, guionista, editor de videos y co-conductor del canal. Sus áreas de interés son historia cultural de masas, historia de videojuegos, cine, música, cómics, deportes, historia política, historia de Estados Unidos, historia de México contemporánea e historia militar en general. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Leonardo, y pues Jaque acompañándonos con David también, que pues de nueva cuenta, como le dicen en el video pasado, lo felicito por un año de haber cumplido en este canal. Un año, no me había dimensionado que la verdad ya era un año. Según yo había entrado en septiembre, pero no sé por qué borré 3 meses de mi mente. Ok. Es como toda relación. Se borra lo incómodo. Los primeros 3 meses de enamoramiento se Exacto. Pues bienvenidos al canal y pues vamos a platicar sobre todo de... Primero vamos a ir por pasos para que nuestros amigos más o menos entiendan cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. ¿Les parece si hablamos, como dirían los historiadores, del contexto? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué pasaba en México en esos turbulentos años 30 en México? Y que ya estaba apuntando que iba a haber un conflicto armado en Europa. ¿Quién quiere iniciar con este tema? Habíamos quedado que yo, ¿verdad, David? Así es. Perfecto. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias, Leonor, por la invitación. Y perdón si quedó un poquito larga mi semblanza, pero ya después de varios años de carrera, sí dije, no, sí merece un poquito decirlo. Bueno, Claro. Bueno, pues primero que nada, sí, esto es muy cierto lo que decías, que se olvida, y esto es la palabra correcta, se olvida la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Es algo, a mí me parece muy triste porque la gente no dimensiona precisamente el hecho de que México sí se involucró en este conflicto y piensan que fueron de paseo. Hace poco hicimos un remake de un video del Escuadrón 201, que por cierto pueden consultar en nuestro canal secundario HC Historia Contemporánea 2, en el cual hablamos de este proceso
de los años 30. México no estaba alineado a ningún país, era parte de la Sociedad de Naciones, activo diplomáticamente, apoyando a la República Española contra el levantamiento franquista. Bueno, no era franquista en un principio, pero para conveniencias de la historia, vamos a llamarla así, ¿no? Para no aburrir a la gente. Y evidentemente tenía una postura antifascista. Espero que no nos tengamos problema con pronunciar la palabra con F, porque la palabra con N y que termina con sí nos trajo problemas. Ok. Que lo platicábamos el otro día en el en vivo pasado. Bueno, pero dicho esto, México no va a tener una postura clara para los años 30 en este ánimo belicista. Yo no comparto la idea de que era inevitable la guerra. Creo que eso es como que decir que predestinado. Pero sí creo que se fueron dando los factores para llevar esa guerra porque una persona lo deseaba, que era el cabo austriaco, Adolfito, Ajá. porque quería vengar las afrentas que, según él, había sufrido el pueblo alemán. Digo, esto es la interpretación de él, no la mía. Entonces se fue rearmando este país, Alemania, aplicando política exterior muy agresiva y la política de apaciguamiento no funcionaba. México, de hecho, protesta contra el Anschluss, espero haberlo pronunciado bien, la anexión de Austria de manera unilateral por parte de Alemania, y esto va a ser una postura que va a mantener México en contra de las potencias fascistas. No está a favor de la militarización, no está a favor de la intervención de otros países, ni la invasión. También protesta contra la invasión fascista a Etiopía. Digo, ahí pueden corregirme si estoy equivocado. O sea, si México mantiene una postura contraria a lo que se cree, México no era tibio. Simplemente decía, no estamos a favor, lo vamos a denunciar, y diplomáticamente al menos tenemos esta idea clara. Al caer la República Española, hay un sentimiento, sí, antifascista, pero también hay un círculo muy profascista en México. Ahí está la Unión Nacional Sinarquista, están las camisas doradas. No estoy diciendo que sea malo, porque esto sería moralizarlo, pero claro, sí hay una idea de que esta es una tercera vía. Recordemos que el fascismo así se presenta, una tercera vía. Y hay gente que está apoyándolo. Y además, hay una cuestión acá muy importante que no se toma muy en cuenta. Hay un sentimiento antiestadounidense y por lo tanto cualquier cosa que apoye a Estados Unidos, inmediatamente los mexicanos dicen no. Lo cual es tonto en el sentido de que pues es muy inmaduro. Pero bueno, se entiende en cierto modo el porqué. Dicho esto, hay una postura muy pro Alemania en México. Lázaro Cárdenas, el presidente en un principio durante la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente Manuel Ebrard Camacho, son conscientes de ello. Su equipo de gobierno, que pues también son gente capaz en ese momento, también están conscientes de esta situación. Se mantienen neutrales, pero le están vendiendo recursos a ambos beligerantes, a ambos bandos. Exacto, gracias, David. Esto es algo a tomar en cuenta. Es porque eso es la neutralidad. No tomas postura por nadie y le vas a vender a ambos. O sea, claro, eso no es, aquí si me permito traer la palabra malo, pero obviamente va a traer consecuencias. Estados Unidos está obviamente sospechoso de México, con justa razón, porque había una muy buena cantidad de espías alemanes e italianos en México. Entonces, ahorita vamos a, digo, cuando quieras parar que hacer otra pregunta, pues lo hacemos. Pero sí hay un movimiento dentro de México también de los servicios de inteligencia mexicanos y también estadounidenses que están investigando este espionaje. O sea, no porque México sea un país todavía subdesarrollado, y esto estoy poniéndolo en las comillas por si no nos ven luego, no quiere decir que no haya inteligencia. Al contrario, saben muy bien que dónde van a ponerla, saben bien que hay una tendencia pro-fascista, pro-germana en México, hay colonias de personas acá, entonces todo esto se vigila, pero va a tomar un tiempo para que se tenga que tomar una postura más radical, más definida. Y la Sociedad de Naciones, que en ese momento ya era prácticamente pues nula, porque no tenía un poder real, pues no va a poder hacer nada frente a esta situación de la guerra, y
recordemos de nueva cuenta que en este momento no existe una organización de las Naciones Unidas, por lo tanto, a nivel internacional, pues son las alianzas las que van a salvar el esfuerzo bélico. No sé si Sí, hasta así aquí me expliqué. como acuerdos comerciales, e incluso, no sé, David, ¿qué opinas respecto a que ya finalmente estos bandos y México, tomando en cuenta esa neutralidad que lo puso muy bien Ricardo, no es simplemente me cruzo de brazos y únicamente los veo, es ir interactuando con los dos bandos, ¿no? Eh, ¿qué opinas, David, respecto a este síntoma que alrededor de los años 30? ¿Coincides con Ricardo? Sí, sí coincido bastante porque también hay que tener en cuenta que pues México viene saliendo de sus años más violentos de revolución, ¿no? Y en esos años violentos de revolución, los Estados Unidos se presentan como si no como un enemigo, sí como un antagonista en muchas ocasiones. Por ejemplo, la invasión a Veracruz en 1914 eh, tendrá 20 años para la época donde llega Cárdenas al poder y se siente todavía reciente. Todavía hay un resentimiento contra los estadounidenses, hay una cierta simpatía, como mencionaba Hal, hacia la parte germana. Es una tendencia también, justamente que mencionaba, ¿no? Como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si los alemanes, el eje como tal, está en contra de los estadounidenses y todos estos personajes o países que me afrentan, obviamente voy a tener una mayor consideración por su causa. También un punto que hay que considerar bastante fuerte para esta opinión, y bueno, también más reciente en consideración a la guerra, es la expropiación petrolera de 1938, que salta por los aires las relaciones internacionales, bueno, las relaciones comerciales con Gran Bretaña, con Francia, con Estados Unidos, que son los principales inversores para sacar el petróleo mexicano. Y a quién se le tiene que vender, ese petróleo tiene que salir por algún lado, se sale, algunos dicen que a pesar de Lázaro Cárdenas, no creo que tanto pesar le haya costado, pero lo vende a la parte que es del eje, principalmente a Alemania. Así que sí, hay un sentimiento anti-yanqui generalizado entre el pueblo. En el mismo Cárdenas también es reconocido como un nacionalista anti-yanqui, que también tiene esta parte de infantil, pero a la vez de jugar las bases políticas, de cómo se va a negociar esta alianza ya después en la guerra, en los 40 con los Estados Unidos. Ok. Perdón, Sí, antes de que sí puedo dime, complementar Ricardo. algo que dice David, Claro, muy importante. claro. La expropiación, que sí es muy importante y que tiene toda la razón, David, de hecho, hay una profesora que tuve en un diplomado, perdón por la profesora que no me acuerdo el nombre, me voy a pirotear un poquito su frase, no la voy a hacer tesis, no se preocupen. Perdón, quedaba el chiste. Pero algo que decía ella, se vale jugar a la geopolítica, aunque seas un país pequeño. Y digo pequeño entre comillas también, ¿no? Porque, pues, ¿qué podía perder Cárdenas en ese momento? O sea, realmente nada. O sea, sí se iba a enfrentar contra los países que sigo pensando a título personal que la expropiación hay que cuestionarla mucho por diferentes factores, pero en ese momento da para otro tema, ¿no? Pero en ese momento era muy importante lo que estaba haciendo Cárdenas porque sí es cierto que se respiraba el ambiente bélico, sobre todo por la inminencia del Anschluss, la política beligerante de Adolfito, etc. Pero sí estaban leyendo la cuestión geopolítica mundial. O sea, no era algo así. De hecho, sacando un poquito la ñoñez, había una ley que lo amparaba. O sea, sí, y siguió la Constitución, o sea, lo admito, ¿no? O sea, ilegal no fue. Entonces, creo yo que en ese aspecto sí supieron leer las cosas. Y si mal no recuerdo, en el transcurso de la guerra, decomisan los barcos que luego son los que van a hundir los alemanes. Esos son los barcos que se... Eso ahorita lo son ampliamos. decomisados italianos. Así es. Eso iba un poquito antes de eso. Tengo
una duda que me llegó, ¿qué tan cierto es? Y tocando ese tema antes de ya iniciar con los barcos, petróleo de llano y demás, ¿qué tan cierto es que Plutarco Elías Calles sí seguía como esta tendencia que empieza con N y acaba en ismo? Sí era como un buen seguidor, por ahí van ya las redes alemanas desde ese tiempo, o es un desacierto, un chisme histórico. ¿Qué han Híjole. encontrado ustedes? A ver, David, Pues, empieza tú. a ver si me la aviento, me la aviento. Yo diría que sí tenía sus ideas pronas y Ok. sí, porque hay una foto muy famosa cuando lo sacan del país, cuando lo sacan a patadas, donde está con su bata bien sabrosita, va saliendo de su casa y debajo del brazo tiene el libro de Adolfito, tiene el Mein Kampf. Y lo van sacando y la fotito ahí se ve claramente que lleva su libro, lo lee, lo estudia, él tiene pues algunas opiniones no tan acertadas, pero de ahí a considerarlo ahí un seguidor del movimiento está un poco más complicado. Tal vez le encantaba toda esta parte de la parafernalia, del honor nacional que muchas veces se trata en ese libro, de la parte de las reivindicaciones en contra de los opresores, cosas así. O sea, ya sería mojarse. Puede que lo haya estudiado por política, que de política tiene poco y es muy aburrido el libro si lo quieren leer. Es horrible. Es horrible, es aburridísimo. Lo leí a la mitad y ya me quería arrancar los ojos. Sí. Bueno, Ricardo. Bueno, por cierto, como dato cultural, me dice Hal David también porque ese era el nombre con el que me di a conocer en un principio en el canal. Entonces, okay. Por eso si se le sale de repente, es por la costumbre de los en vivo, pero no... Realmente no es ningún código secreto, ni es HAL 9000, ¿no? O sea, no soy una inteligencia artificial. Lo que sí estoy de acuerdo totalmente con él... Bueno, sí, quién sabe, la verdad. A veces sí siento que estoy en la Matrix. Lo que sí es cierto es que... Sí, tengo entendido que salió con mi lucha, pero vamos, aquí a título personal, yo tengo mi lucha acá y no por eso salgo todos los días marchando, ¿no? O sea, con el brazo en alto y buscando qué hacer, o sea, no. Creo que para empezar esa lectura era común en la época, o sea, insisto, era la tercera vía política, o sea, no era algo anormal. Ya, lo novedoso, ¿no? Y ni era penado, o sea, no estaba penalizado, tengo entendido. Todavía. Sí. Todavía, ajá. Sí. Pero también hay que recordar que Elías Calles forma el PNR con una base de organización totalmente fascistoide. O sea, sí. se inspira en Mussolini y es una cosa vertical, así. O sea, sindicatos afiliados al partido oficial. O sea, si alguien le aprendió luego de esa disciplina fue Lázaro Cárdenas con el campesinado. O sea, vamos, si tenemos que hablar de fascistoides, pues ahí entre los dos entendían en ese aspecto, por la organización política, ¿no? O sea, no sé si estoy de acuerdo, David, ¿estás tú de acuerdo, Leonardo? ¿Qué opinas? Ay, disculpen la moto, estoy al lado de la avenida. No sí, estoy de acuerdo. Tal vez al quien sí podríamos señalar todavía más en ese sentido como de fascistoide y ista es a Vasconcelos. Ah, bueno, ese sí era otro. Sí, no, él hasta revistas, él ¿con quién era el espía alemán? El Isquart, bueno, algo así. Tenía un espía alemán que llegaron a echar ya durante la guerra y era bastante allegado a Vasconcelos, o sea, tenía sus tratos directos con personal alemán. Sí, o sea, realmente no era algo raro. Y sí, obviamente Vasconcelos, que era una persona increíblemente inteligente y de una capacidad intelectual que, perdón por la cuestión, pero acá ninguno de los tres lo igualamos.
O sea, también tenía sus detalles, ¿no? O sea, eso también creo que... Pero, insisto, en ese momento no era penalizado. Ya después ya, pero que creo que después de la guerra se moderó bastante. Sí, sí, sí. Y creo que aquí, viendo para nuestros amigos que nos escuchan y ven, creo que es importante mencionar todo esto porque si algo tiene México son historias. Y creo que una parte ahorita que estaban mencionando el contexto, espías, alemanes, intrigas internacionales. Vamos, esto da pues, para una buena serie que no le pediríamos nada a cualquier plataforma. Pero es ese mismo desconocimiento que hace que pues ahí esté la materia y nadie la ha tomado para decir, puedo hacer una buena película, puedo hacer una serie respecto a este tema, ¿no? Sí hay una película del Escuadrón 201. ¿Reciente? No. No, Ah. reciente no, pero sí hay una película del Escuadrón 201. Y es propaganda mexicana del cine de oro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, David creo que la conoce bien. Sí, sí la llegué a escuchar, la verdad nunca la he visto. Pero sí sé que existe ahí un raro filme sobre esa participación. Y referente también a la parte del espionaje, haciendo tal vez promoción, patrocínanos Amazon Prime. Hay un documental cortito, unos 40 minutos, sobre la red de espionaje alemana en México de la Segunda Guerra. Cierto, sí. Y no sé si pueda salir el nombre. Tengo un libro. O a ver cuál es. Por acá atrás. Así rápido. Ok. Rápido. Los nacionalsocialistas en México. Los nacionalsocialistas en México, y también habla sobre la parte del espionaje. Está muy bueno. Es de Juan Alberto Cedillo, se llama el personaje. Okay. Bueno, ya encontré cómo se llama la película. En un arranque de originalidad le pusieron Escuadrón 201. Maravilloso. Es de 1945, o sea, terminando prácticamente la participación. Es una historia ficticia y sale Sara García. ¿Con dientes? No sé, ahí sí te fallo. pero igual y sí, ¿no? Sí, o sea, pero por la época tal vez sí. Sí, porque es del 45 tal cual, o sea, eso obviamente propaganda, no tiene nada de malo, pero sí, o sea, es evidente que es propaganda. Y creo que de ahí miento, de ahí salió el material, parte del material que hicimos para el video, o sea, de hecho, el audiovisual. Sí. Ahora, ya platicamos un poquito del contexto, ¿qué hace que eso que entre México a la Segunda Guerra Mundial, donde dice ya no voy a ser neutral, ya vámonos con los aliados? Tú empieza, David, y te complemento. Sí, yo diría que aparte del hundimiento, o sea, poniéndolo ya en frases, el hundimiento del Potrero de Llano, pero todavía unos meses antes, cuando bombardean a Pearl Harbor, a los estadounidenses, y los estadounidenses por fin entran en guerra activa, ya no solamente de préstamo y de alguna que otra provocación contra el eje. Sí hay una presión diplomática importante de los estadounidenses para que ya definitivamente se deje de exportar petróleo, que eso también ya sucede desde 1940, se deje de tener relaciones diplomáticas, se cortan las relaciones diplomáticas con las tres potencias del eje, con Japón, Italia y Alemania. Y esta parte del petróleo que era tan esencial para los alemanes, justamente también por eso se manda la red de espionaje en parte, comienza a tener una relevancia mayor. Estos se incautan al mismo tiempo barcos o navíos beligerantes, bueno, tal vez no beligerantes, pero sí que pertenecen a las potencias del eje, entre estos un par de buques italianos que fueron renombrados a su parte española, en español. Se llama el Potrero de Llano, y otro conocido como el Faja de Oro. El Potrero de Llano era un petrolero que abastecía directamente desde Tampico a los estadounidenses. La verdad no recuerdo en qué puerto atracaba en Estados Unidos, pero iba directo para allá. Y sucede este evento que desata la entrada de México, que ya estaba prácticamente, obviamente no encaminada, pero sí presionada de alguna manera
Este hundimiento el 13 de mayo se torpedea, va el barco con sus banderas nacionales. Los Unterboots o los sumergibles alemanes patrullan la costa estadounidense, se adentran al Golfo de México también, cerca de las costas de Florida. Ven este navío que tiene todo el reconocimiento, eso hay que darlo, tiene todo el reconocimiento con las banderas nacionales pintadas. En ese momento seguían considerándose no beligerantes, pero aún así deciden atacarlo. Se puede tal vez excusar en algún momento que era en afán de evitar que ese petróleo, ese pesado petróleo llegara a manos estadounidenses, pero pues así es la guerra, ¿no? Se trata de ganarla por cualquier medio y más en una guerra total como lo fue la Segunda Guerra. Se torpedea, es el U-564, el que directamente ataca este buque cerca de la medianoche del 13 de mayo. Lo torpedean un par de veces, no se hunde inmediatamente, comienza la evacuación. De hecho, hay un documental de Clio donde recoge a uno de los supervivientes de este navío y narra justamente su experiencia. Pasando la medianoche, lo vuelven a torpedear, esta vez sí se hunde mucho más rápido, ya el 14 de mayo, y es un saldo de unos 14 marineros muertos. Algunos sobrevivientes son rescatados por la Marina estadounidense, que está en la zona, cuando el Unterboot ya sale. Esto que provoca en el gobierno mexicano, pues de primeras es una protesta directa en contra de las potencias del eje. No sé si también quieras participar, Hal. Sí, gracias, David. Esto es algo muy curioso. Sí se hace la protesta y pues, Ribbentrop, o sea, sí la leyó y palabras más, palabras menos, la hizo bolita y la aventó a la canasta de basura, ¿no? O sea, la verdad es que no se lo tomaron en serio los germanos, no se lo tomaron en serio pues, nadie salvo México. No es mala onda, ¿no? O sea, la verdad es que no quiero sonar acá que desprecio a este país, pero pues, no era potencia mundial México, o sea, y no era potencia militar. O sea, se quedó, le aplicaron el meme, ¿no? Así de, ¿quién? Ah, ¿Quién? Así del ¿who? No, ¿por qué? Porque pues, ¿qué iba a mandar México? O sea, cuando fueron las cobras fumantes de Brasil, cuando fueron por fin, o sea, ellos enviaron, que por cierto también tenemos video de eso, también enviaron una nutrida división, o sea, no, y se fueron a dar trancazos en la infantería allá en Italia. México no estaba capacitado para enviar eso. También hay que poner en contexto algo muy importante. México había pasado primero 10 años de guerra civil, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana. Luego otros 20 más o menos en los que se estaba purgando todo, ¿no? O sea, en lo que se mataban entre ellos, a gusto. Y cristeros y todo. O sea, ya en 1938, 39 ya se calmó la cosa. 40, después de que hubo el no fraude de Manuel Ávila Camacho, ajá, con Andreu Almazán, pues más o menos está calmada la cosa, ¿no? O sea, por fin ya en ese inter, pues obviamente no se pensó en vamos a modernizar el ejército para enviarlo al exterior a pelear. O sea, no era la prioridad. Y pues sí, es muy importante saber también que México en ese instante no tenía nada que ofrecer más que pues salud. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? No, yo creo que no, ni eso, la verdad. El sudor sí, para los braceros en Estados Unidos. Ajá. Pero que eso fue el aporte tal vez más importante. Pero sí, la fuerza de trabajo, pero sí. Otra cosa, no. Bueno, militarmente sí, y eso ahorita vamos a hablar, ¿no? Del escuadrón. Okay. Pero hay que decir algo antes de empezar a tocar ese tema. Ajá. ¿Sí combatieron? Yo no me atrevería a decir que fueron cobardes, al contrario, hay que ser muy valiente para aventarse a como lo hicieron ellos, y uno sobrevivió el ataque de un jabalí salvaje. Entonces, eso es más de lo que yo puedo decir en vida. Sí, claro.
Sí, en tiempos de paz, pues, oye, Sí. bueno, y paz, entre comillas, también. Bueno, sí, ¿no? O sea, acá nada más rezamos que no, pues no nos salga el de ya se la saben, ¿no? O sea, pero Sí. bueno. O que el pitbull que se llama princesa no te ataque en la calle. Ajá. El pitbull que se llama Chocolatito. Chocolatito, ven para acá. ¡No! Sí. Pero bueno, ese es la idea. O sea, la verdad es que no se desprecia al ejército mexicano. Ujú. Había gente capaz, sí. De hecho, hay que decirlo también, el ejército mexicano en su momento ya al menos algunos habían sido curtidos en batalla. Y de hecho, algunos todavía eran veteranos de la revolución, me parece. Sí, de por los el tiempo, sí. jovencitos. Ujú. Les decía, ya empezando a hablar obviamente del hundimiento, nos vamos obviamente a la declaración, que pues para Alemania no fue la gran cosa, como hemos mencionado, como Hal y David lo han dicho. Ya viene ahora, pues, ¿qué va a aportar México? Y es aquí cuando ya se empieza a armar el famoso Escuadrón 201. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quién quiere empezar con el escuadrón? De las hazañas, de las ideas y demás. A ver, David. Sí, también, tal vez algo que también hay que señalar es que cuando se hace esta declaración, se declara un estado de guerra. Y hay que entenderlo como dos fases. Primero, estado de guerra que sorprende, ¿no? a la nación. ¿De qué es un estado de guerra? O sea, ¿declaramos la guerra o nos la declararon o qué pasó ahí? Pues para Manuel Ávila Camacho era ya que hay acciones ofensivas, acciones de guerra, pues estamos en guerra, pero nosotros, al ser un país pacifista, al menos en el exterior, no vamos a declarar la guerra en ese sentido de ofensiva. Existe un estado de guerra, esto ya se declara el 28 de mayo, después del segundo hundimiento del Faja de Oro y de la nula recepción, como ya mencionábamos, de los alemanes. 28 de mayo de 1900, ¿qué? 42. Ok, perdón, ya te robo un segundo el micrófono, aquí, sí. Discúlpame. Hay que en el diario de debates del Congreso, bueno, de la Cámara de Diputados, se lee así: el estado de guerra es la guerra. Sí, la guerra con todas sus consecuencias. La guerra que México hubiera querido proscribir para siempre de los métodos de la convivencia civilizada. Esa es la declaración de México, de Manuel Ávila Camacho. De hecho, también está la grabación. Sí. Cierto. Ahí está el video. Uh-huh. Y también la grabación radiada de la declaración con su voz tan monótona. Sí. Pero, sí, no es un discurso de Churchill, pero... pero vamos, no era malo. No era mal discurso, la verdad. Uh-huh, se entendía. Y justamente, ¿qué aportaba entonces México? Primero, pues con la alianza con los Estados Unidos, defensa de su flanco sur, podría decirse, de su frontera. ¿Por qué le interesaba a los Estados Unidos y a los aliados esta defensa? Porque pues para 1942 la guerra no estaba todavía tan clara, ¿no? De si los soviéticos iban a resistir a la siguiente ofensiva que se planeaba para julio, la del Plan Azul, que iba para Stalingrado y el desastre que después fue, pero no se tenía claro para mayo de 1942 quién iba a ser el ganador. Por ello, pues se pensaron en todas las estrategias posibles, ¿no? México, ¿para qué servía? Como una primera defensa. Si algún momento los japoneses y los alemanes, o como tal el eje, llegaba a las costas estadounidenses, era probable que no fueran directo no sé, a California o a Nueva York, sino que entraran por el sur, a las costas del Pacífico o del Golfo. Por eso, los estadounidenses en un primer momento ofrecen su ayuda militar, ofrecen su ayuda económica sobre todo, para reforzar y para modernizar también al ejército mexicano, que como bien mencionaba Hal, no tienen pues esa capacidad para enviar soldados al extranjero y que combatan de una forma efectiva. Para este momento, para 1939, el censo daba que había unos 19 millones de mexicanos en el país, distribuidos en toda esta gran masa. 19 millones son todavía menos de los que la Unión Soviética perdió en la guerra. O sea, es como si el país hubiera sido arrasado.
¿Qué más pueden ofrecer? Defensas de las costas. Aquí entra un poco también el personaje de Lázaro Cárdenas, el expresidente, que es nombrado como el comandante de la región del Pacífico, para después ser también nombrado como secretario de Defensa. Y esta tensa relación que se tiene con los militares estadounidenses, porque Cárdenas, si bien un nacionalista y anti-yanqui, se muestra reacio a que los estadounidenses vengan con militares, entren al país y ofrezcan esa defensa de viva mano, por decirse. Lo que se llega a un acuerdo es que sí, los estadounidenses aportan el dinero, aportan las armas y aportan la instrucción, pero los comandantes y los soldados que van a defender las costas en caso de una invasión van a ser soldados y comandantes mexicanos. Eso pues se da hasta ese primer año, del 42 al 43. Para el 43, para 1943 ya hay una clara inclinación de la guerra. Ya se derrotan los alemanes en Stalingrado. También a finales del 42 está la Operación Antorcha, que logra poner a los aliados en Noráfrica. A los japoneses ya se les derrota en Midway y comienzan a retroceder a través de las islas, y hay una clara tendencia a que no van a invadir a los Estados Unidos. Y para el 43, pues México, ahora que aporta, ¿no? Que de todos estos millones que te estoy dando en material y dinero, ¿ahora qué? Así que esta ya es iniciativa tanto de Cárdenas como de Ávila Camacho, es pues ya no podemos ofrecer una defensa, queremos dar un paso, por decirse, al frente y ofrecer una fuerza activa de combate. Que complementando lo que dice David, también está la película de Los Tres Amigos. Oh, sí. Que va a ser muy importante como medio de propaganda para la Segunda Guerra Mundial, porque tiene al Pato Donald, que no voy a imitar su voz porque capaz de que sí me sale bien y nos cobran derechos de autor, a el brasileño, ¿cómo se llama? ¿Antonio? Creo que sí, ahorita lo checamos. Era Pedro Pistolas, ¿no? El otro. Pedro Pistolas, el mexicano. Pedro. O sea, Pancho Pistolas, ¿no? Pancho Pistolas. Pancho Pistolas, el gallito mexicano, el periquito brasileño, que son casualmente los aliados de Estados Unidos para el esfuerzo de guerra, y que luego, adelantando un poquito el spoiler, van a usarlo en una, pues de emblema, el Escuadrón 201. O sea, para su, como sí, pues su distintivo, ¿no? O sea, la cultura de masa se traspasa al esfuerzo bélico. O sea, es muy importante eso, porque sí le da una identidad, contrario a lo que creen muchas personas que nos pueden ofender los estereotipos mexicanos. En ese momento, crean que abrazaron todos a Pancho Pistolas. O sea, la verdad es que les gustó bastantito. Y no es casualidad, porque Disney pues tenía que pagar algunas cositas por hacer unas declaraciones medio raras alguna vez, que no vamos a decir aquí, pero sí era muy importante esta película, y ayudó muchísimo a que se normalizaran las relaciones de los tres amigos, Brasil, Estados Unidos y México, para el esfuerzo bélico y combatir al fascismo. Que de hecho tienes un póster, ¿no? Ahí atrás, David. Yo estaba viendo ahí. David se moteó. Sí, de hecho, a ver si lo puedo mostrar, a ver si no los... Es de The Führer's Face, que era igual una caricatura de propaganda y una canción bastante pegadiza, que la tengo en mi celular. Que sí es la cara del Führer, y es justamente un corto animado del Pato Donald, donde hace una burla, una sátira total tanto a Goering como al propio Adolfito, y hay una canción súper pegadiza que también sirvió como burla a todo el aparato nacionalsocialista. Y si me permite aquí una licencia, ese cortometraje de alguna manera, no sé si buena didáctica o no, ahí algunos maestros a lo mejor me enjuiciarán, pero es un buen material. Yo lo pongo cada vez que veo Segunda Guerra Mundial como un medio de propaganda, para que vean los estereotipos que proponen ahí,
y es uno de los tantos cortometrajes que saca Walt Disney para decir, por eso vamos a la guerra, ¿no? También hay mencionar Educación para la Muerte, que también es un pequeño cortometraje que habla de cómo eran los alemanes, cómo estaban hechos para morir, ¿no? Por no ver, no opinar o decir nada. Pero bueno, regresamos a México. Ricardo, Dime. ¿qué ibas a contar respecto al Escuadrón? Ok, sí. Bueno, detalle cultural aquí en la Ciudad de México. Perdón, Leonardo, creo que tú vives también aquí en la ciudad. Era de la ciudad, ahorita estoy en Los Cabos. Ok, un poquito lejos. No, pues para estar en Los Cabos estoy muy bien. Porque luego nos oímos muy mal aquí en la ciudad, ¿verdad, David? Sí. Y estamos a Creo que una no línea de... llovió tanto hoy. Sí. Pero bueno, el chiste aquí es que hay una colonia en la Ciudad de México que se llama Escuadrón 201 y una estación del metro. Y una de las calles principales, que me la grabé muchísimo porque pues también tuve vida personal y también tuve una expareja por allá, ¿no? Pues, me la grabé a sangre y fuego esa calle. Radamés Gaxiola o Gaxiola. Es que soy hasta bonito el apellido, ¿no? O sea, es el que va a liderar a este Escuadrón 201. Pero aquí decía algo, David, que voy a retomar esta idea. Sí, estaban, las personas de aquella época con equipo estadounidense, portaban sus distintivos, pero no iban a ser sujetos a la ley estadounidense marcial. Esto iba a ser castigo exclusivo para la ley marcial mexicana, si se pasaban. Eso es algo muy importante, porque va a decir, sí somos aliados, somos cuates, nos ayudes todo, pero si la riegan, el que los castiga soy yo. Y esto es como marcar una raya muy importante, porque el Escuadrón 201 se hace a partir del Departamento de Aviación, que se vuelve a partir de 1944 la Fuerza Aérea Mexicana, con varios escuadrones, el 101, 201 al 209, y solo va el 201. Se iban a enviar $500,000 para sufragar los gastos, solo iban a recibir órdenes de su comandante mexicano, también eso es muy importante. O sea, podría llegar el mismísimo Eisenhower a decirles algo, y los mexicanos podrían escucharlo, pero voltearían a su comandante mexicano para saber si deben obedecer esa orden o no. No sé si me estoy explicando acá, no sé si... Bueno, para cuestiones del Pacífico, para que no nos vayan a funar, sería MacArthur. Bueno, sí. Era otro, ¿no? MacArthur. Perdón, bueno, ok. Bueno, pero Eisenhower podría haber llegado a Texas en ese momento. Claro. Y donde se estaban entrenando, por cierto. Y pues podría haber dicho, pues chido, ¿no? O sea, qué bueno que te llamas Eisenhower, pero a quien le respondemos es al comandante mexicano. Ahí creo que ya quedamos claros, ¿no? Uh-huh. Eran 300 personas y el 10% eran pilotos y el resto personal de tierra, porque, bueno, ok, decimos, pero ¿por qué tan poquitos pilotos? Pues no creas que tener una fuerza aérea es tan fácil, ¿no? O sea, sino que le pregunten a Rusia ahorita en estos momentos. O sea, pues es una cosa brutal. O sea, no es barato. Y pues en ese momento un país tan pobre, se le dan los aviones a México por parte de la Fuerza Aérea Estadounidense, que en ese momento tenía otro nombre, si mal no recuerdo. Y son los aviones más modernos de ese momento. O sea, sí se les da material de primera calidad y se les entrena. Y lamentablemente los mexicanos son extremadamente indisciplinados. Esto es muy duro de decir, o sea, no estoy negando que no fueran valientes en el combate, lo fueron, pero en la cuestión del entrenamiento, uno voló en su avión encima del pueblo donde estaban y desató la alerta porque los tejanos estaban pensando que los estaban atacando. O sea, se llevó una regañiza, lo bajaron del avión y lo pusieron como personal de tierra. O sea, sí es algo notorio. Hubo peleas, hubo estado de embriaguez. La verdad es que, aunque fueron eficaces en su entrenamiento, que por cierto primero los entrenaron mujeres, esto es algo también muy importante de resaltar, también es cierto que fueron bastante indisciplinados, pero al final pasaron. De panzazo creo, pero pasaron. Y se fueron a
combatir a Filipinas, que era muy importante para Estados Unidos recuperarlo, porque fue, y aquí David me puede corregir, donde dijo MacArthur que iba a regresar. Sí, de hecho, cuando lo echan a él en marzo del 42, después de resistir prácticamente 3 meses y cachito a la invasión japonesa del 41, él dice esa famosa frase de volveré, y si vuelve ya en octubre del 44. Sí. En este momento están combatiendo con todo. De hecho, Filipinas fue uno de los lugares más, perdón, más conflictivos. Del 24 de julio del 44 parten de la estación Buenavista de la Ciudad de México para llegar a Texas, que es donde parten. Se les asignan los P-47 Thunderbolt, que son los aviones más modernos en ese momento. Y es cuando llegan, hasta a partir de 1945 se están entrenando. 44-45, van a llegar allá a Filipinas en 45 y combaten en Luzón y en otros escenarios de guerra, donde me parece que uno de ellos pierde la vida por un error de cálculo del aparato, y para evitar matar a sus compañeros decidió él mejor estrellarse en otro lado. Es una de las bajas que se suceden. Otra va a ser en combate. Se especializaron en bombardeos en picada. Digo, hoy en día pues uno lo ve en videojuegos o en películas y dice, bueno, no va a ser tan difícil. Era una velocidad considerable y una fuerza gravitacional también no tan sencilla. Y al momento de hacer la picada, casi todos sobrevivieron excepto uno de los pilotos, que lamentablemente se estrelló al momento de atacar la artillería. Hicieron varias misiones de este tipo y les voy a contar la del jabalí, si les parece bien. ¿Por qué pasó? Bueno, a ver, para empezar hay que decir que pues los ataques fueron constantes, ¿no? El 19 de julio, el capitán Pablo Rivas Martínez y el teniente Guillermo García Ramos se perdieron de vista porque una tormenta los agarró entre Nueva Guinea y Filipinas. Lamentablemente el capitán Rivas Martínez pues no fue encontrado. Y pues la última vez que lo vio su colega fue cuando se separaron durante el temporal, porque la tormenta eléctrica averió su equipo de comunicación. O sea, ya todo era, aunque todo era, digamos, todo, pues con radios y todo esto, pues eran equipos electrónicos y se averían. O sea, ¿cómo te comunicas? Pues ya no se puede, ¿no? García Ramos sobrevivió al lanzarse en paracaídas sobre el mar cerca de una isla de Nueva Guinea que todavía estaba en control japonés. O sea, nosotros pensamos que, pues son islitas. No dimensionamos el tamaño del Océano Pacífico. O sea, es una cosa, no tiene medida. O sea, si crees que perderte en el desierto es desesperante, pues en el océano, pues otro tanto. No se perdió en el océano, pero sí alcanzó a llegar a la isla y luchó toda la noche para habilitar sus botes salvavidas para que al fin alcanzara la playa. Se mantuvo oculto y durante el día hacía las señas a los aviones que pasaban cerca, porque además había un jabalí que se lo estaba persiguiendo. Y las boas también había, bueno, las reptiles, o sea, serpientes, no sé exactamente cuál es el animal que hay ahí, pero el jabalí sí lo persiguió, o sea, no lo quería matar porque pues pobre animal, ¿no? Además, iba a hacer ruido y no estaba seguro que no hubiera soldados. Al final alcanzó a ser rescatado por un hidroavión y ese fue como que el momento cumbre de un soldado mexicano en el exterior, porque esto es algo también muy importante, es la primera vez, y hasta ahorita creo que la última, que soldados mexicanos fueron a combatir a suelo extranjero. Y eso es algo que no hemos mencionado, porque ¿qué otros soldados mexicanos han ido a combatir a, no sé, Irak, Sarajevo, cosas así? Me parece que no. Con el permiso nacional y con la nacionalidad como tal, yo creo que sí, ¿no? No, bueno, sí, tienes razón, que hay voluntarios ahorita en Ucrania, pero son sin representar a México. Ajá. Y sin representar al ejército mexicano. O sea, sí, eso es totalmente cierto, pero como parte del ejército, no. Entonces, es algo muy importante porque fue algo inaudito, además que es una historia de supervivencia, me parece muy padre, que, pues vamos, no debe ser sencillo. Imagínense el miedo del pobre hombre en una isla en medio de la nada y sin poder comunicarse. O sea, no es como que mandes tu ubicación por WhatsApp y llegan por ti.
O sea, en ese momento, ¿qué? O sea, como pudo y sobrevivió. O sea, la verdad es que es muy, muy llamativo. Y la última baja, de hecho, nada más para complementar, fue el 21 de julio. El teniente Mario López Portillo, ignoro si es familiar de José, se estrelló durante una tormenta en una montaña de Luzón. Y pues lamentablemente poco a poco, debido a las bajas, porque es una guerra y hay bajas, esto mermó la capacidad operativa del escuadrón. Pero bueno, hicieron su papel. No sé si quieras complementar esto, David. Sí, tal vez en la parte de cómo reciben los mismos pues, miembros del escuadrón, ya la parte final, ¿no? De la guerra que ellos pues luchan desde junio, más o menos, y la guerra termina por el 16 de agosto, que es cuando se rinde oficial, bueno, formalmente los japoneses. Son 2 meses, un poquito menos. Ya a ellos les sorprende la noticia. Ellos iban con la mentalidad de que la guerra todavía se iba a extender bastante y que iban a tener que, primero que liberar las Filipinas para después seguir atacando hacia el norte, ya al archipiélago japonés. Y estaba todavía este plan, ¿no? De la famosa Operación X o Dawnfall, que era la invasión japonesa y que se estimaba que había millones de casualidades de ambos lados. Y pues en una parte de la relajación, de esa parte de estar pues en convivencia con su propio escuadrón, se ponen a ver una película una noche, una de John Wayne, según recuerda uno de los pilotos, y les llaman por teléfono, ¿no? Y un agregado del cuartel estadounidense que la guerra se acabó, que la guerra ya terminó, que los japoneses se van a rendir. No lo toma como si fuera una broma y le cuelga, no transmite el mensaje a su superior. Les llaman unos minutos después, esta vez ya con el enlace en español, y sí les indican que la guerra terminó, que ya desde ese momento las operaciones con ellos ya no son necesarias y no se necesitan. Entonces él va a avisarle a su superior, que está en la sala con el proyector, y tiene que quitarlo porque nadie le creía que ya la guerra había acabado, que literal las palabras eran: aventaron una bomba enorme en Japón y los japoneses se van a rendir. Así que pues tiene que quitar la película. Se lo comunica a su superior, que también lo ve con cara de ¿en serio? Acabamos de llegar. Pero le transmite a la tropa. Y sí, finalmente el 21 de julio es la última baja. Y 3 semanas después se rinden los japoneses. Y para ponerlo tal vez en cifras, algunos estiman que unos cerca de 30,000 bajas entre pues, muertos y heridos, desaparecidos, son las atribuibles a la acción directa del escuadrón, que sí, se van directamente a la parte del bombardeo, del artillero contra las defensas antiaéreas, sobre todo de los japoneses. Y sí, más o menos unos 30,000 bajas son las que se le atribuyen al escuadrón 201. ¿Para 30 pilotos? ¿Sí? Para 30 pilotos no está nada mal. Sí, ¿no? Sí, estuvo bien. Y yo creo que aquí, conectando con una pregunta que me hicieron llegar, dice de Francisco, supongo, Hernández: ¿creen que México habría enviado más tropas además de la Fuerza Aérea? Si no lo hicieron en su momento, no creo que quisieran. Pues habrá, o sea, poniéndonos en el hubiera, ¿no? Hubiera. Si la guerra hubiera durado como se prospectaba, tal vez otros 2 años, sí estaba al menos la idea de mandar tropas a Europa. O sea, se llegó a barajar la idea, pero lo veo poco probable por la economía principalmente, que era lo que afectaba. O sea, se barajó la idea, estaban algunas de las intenciones, los comandantes mismos del ejército mexicano tenían esa intención, ese vigor por ir a combatir directamente tanto en Europa como en el Pacífico, pero la economía tal vez no lo hubiera permitido.
De hecho, la propaganda que había en ese momento mostraba a Isla Camacho sobre un caballo así con su sable guiando a la tropa mexicana. Era muy cursi, Sí. pero digo, sobre todo porque Isla Camacho tenía un pequeño problema de exceso de peso. Aunque eso no quiere decir que fuera cobarde. O sea, ni mucho menos. O sea, no. El tipo, la verdad es que era bastante valiente. No es como comentario anecdótico. Sufrió un atentado en el mismo Palacio Nacional y tumbó al que lo atacó. Digo, pues le cayó todo el peso del ejecutivo encima, ¿no? Al pobre. Estaba macizo. Sí, sí, o sea, era una cosa. Pero vamos, o sea, no me imaginaba a Ávila Camacho en su papel de general acá comandando, ¿no? O sea, ni Urquizo, que era el subsecretario. O sea, porque era pues un ejército advenedizo, la verdad. O sea, se fue formando el calor de las batallas, eso es cierto, pero como para proyectarlo a nivel internacional, yo creo que con el escuadrón, aunque sí hubo las intenciones al menos de palabra, en el hubiera, poniéndose, yo creo que hubiera buscado por todos los medios México evitar eso, o al menos enviar algo muy simbólico, a una división, no sé cuántos números son eso, pues una escuadra, una división o algo así simbólico, porque hay una cosa muy importante también que no hemos comentado así de pasadita, aunque sea. Si se manda algo a la Segunda Guerra Mundial beligerante, o sea, el escuadrón, tiene que ver con una razón. Hay que sentarse con los vencedores en la mesa de negociaciones. Uh-huh. No importa si enviaste un soldado, eso te da derecho a decir yo también quiero mi parte. Y eso es lo que hizo México. O sea, insisto, se puede jugar a la geopolítica aunque seas un país relativamente pequeño. México le aportó a Estados Unidos material de guerra, bueno, materias primas, Uh-huh. fuerza de trabajo, la cubierta por atrás, ahora sí que como que resguardando la retaguardia, valga la redundancia que suena a mí medio raro, pero además le proporcionó bases, le proporcionó un lugar con quien estar seguro, un aliado, y al final eso el México dijo, bueno, aquí está mi factura. Y se vale, ¿no? Y A mí ahí me parece tenemos, válido. ¿no? Ujú. ¿Verdad? Miguel Alemán Valdés. Digamos que ya un poquito para ir cerrando, a manera como de qué es, por qué debería ser importante hablar de estos temas, del escuadrón, de México en la Segunda Guerra Mundial, porque sí tendría que tener un poco de atención importante en pleno siglo XXI, porque sí retomar muchos aspectos de la guerra que sucedió en México y porque sí darle lugar a eso. Vas, David, y yo luego complemento. Sí. ¿Por qué darle la importancia? Quiero primero porque pues es el evento que define la sociedad actual en gran medida y es una de las aristas que nos tocan directamente, ¿no? Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y pues hay que interesarse en esa parte. También porque de aquí viene otro boom, más allá de lo militar, más allá de la alianza y que se liman asperezas y algunas deudas también con los Estados Unidos, pues da un boom literalmente a lo que se conoce como el milagro mexicano, que es este crecimiento económico brutal en la primera década posterior a la guerra. Da también da cabida al comienzo del cine de oro, del famoso cine de oro, con todas sus estrellas, con Cantinflas, con Pedro Infante, llámese Tintán, Sara García, Silvia Pinal, que también es de esa época, por la parte de la aportación tanto técnica y económica de los estadounidenses. ¿Por qué darle también importancia? Porque aunque yo no comparto el sentimiento como nacionalista, se puede arguir esa parte, ¿no? Creo que lo que siempre se pone en los documentales, el orgullo nacional, ¿sabes qué es eso? En la parte de estar atento a lo que tu país aporta internacionalmente.
Pero, ya poniéndonos concretos, creo que es importante traducirlo a lo simbólico, que fue la alianza. Están en el bando vencedor al menos una vez. La parte económica, el crecimiento, y también cultural, que ahí sí dio un boom brutal a la parte mexicana. ¿Hal? Perdón, es que quiero dejarte hablar porque si no puede ser que te interrumpa y suene grosero. No, de hecho estoy de acuerdo con todo lo que dices. También yo no comparto ese sentimiento nacionalista, pero ni por favor, somos historiadores ya a estas alturas del Sí, partido. pero... Ya decimos no. Pero sí creo que es importante, lo estaba reflexionando ahorita con todo lo que decías, porque también daría otra imagen del ejército. Esto es muy impopular. Yo me he especializado mucho en hablar del ejército y sus peculiares actos dentro de México, así los voy a dejar. Para no generar acá una discusión muy acalorada con Leonardo y su canal, porque pues, nos está invitando y llegamos y le prendemos fuego y nos vamos, ¿no? O sea, no, pues no está chido. Pero creo que le daría otra imagen. Le daría una imagen de un ejército que combatió, que defendió la soberanía nacional. La verdad, digo, un enemigo te atacó, tú respondiste. Digo, bien o mal, ahí está. Le dio una presencia internacional a México y ahí creo que hubo una oportunidad perdida para tener una cooperación bélica importante con Estados Unidos y mantener al ejército actualizado. Obviamente a Estados Unidos no le interesa tener una amenaza detrás, pero sí le hubiera interesado tener un ejército competente que cuidara las fronteras del sur. Y ahí es una oportunidad muy desperdiciada de parte de México, tanto en la ONU como luego en la OTAN, que sigo creyendo que debería acercarse más. Digo, si Colombia lo hace, pues que México no lo haga, se me hace un despropósito. Además de que los tipos, vamos, o sea, indisciplinados, medio imprudentes, pero fueron muy valientes. Y el número de bajas que nos acaba de compartir David no es poca cosa. O sea, 30,000 soldados creo que no era ni el ejército mexicano en ese momento. No. O sea, es una cosa muy importante. Y llenaría de orgullo y le daría más identidad al soldado de a pie mexicano, decir, mira, estos cuates combatieron bien, a pensar, oye, ¿te acuerdas lo que pasó en Chiapas en el 94? ¡Ay, militares con tenis! Ajá, entonces creo yo que eso le daría más identidad, a título histórico, social, político, o sea, sí sería más satisfactorio para el soldado de a pie tener una imagen agradable y a seguir que otro tipo de imágenes que lamentablemente cada día se alimentan más. Esa es mi opinión, claro. Sí, claro, y creo que coincido con los dos. Me parece importantísimo, quizá por los tiempos que vivimos, como bien dice, tal cual el ejército mexicano en años recientes ha una entre mala imagen, depende de con qué cristal lo midas, pero creo que este tipo de eventos sí hace poner como el foco de atención en lo que sí podemos juzgar y no es el presente. Ya vemos las consecuencias que han tomado esas decisiones. Okay. Bueno, pues ahora ya mencionamos ahí un poquito el por qué sí mencionarlo, por qué sí recordar al Escuadrón 201 en su experiencia o en su modo de ver las cosas. Quisiera lanzarles este dardo. ¿Por qué creen que realmente no se toma en cuenta estos temas en su mayoría o que el grueso de la población no lo ve? Y les pongo ahí ese dardo porque, no sé, David, quizás Ricardo sí, pero yo recuerdo que en esos años 80, 90, todavía en ese desfile militar había un sobreviviente que lo llevan casi como momia
en el desfile militar del... Oye, ¿no? por cierto, acaba de morir el año pasado el último superviviente del escuadrón. ¿Ok? O sea, si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado. Provecho. Tengo entendido que todavía por ahí hay uno de Sinaloa, bueno, del norte, que ya casi no da entrevistas, pero tenía entendido que queda uno. A menos que haya sido ese que murió. Sí, según yo es ese, ¿eh? Digo, sino que nos corrija el público y pues tan, o sea, no pasa nada. Pero a ver, David, tú da tu opinión y yo luego doy la mía porque... A ver, pero ¿me repites bien la cuestión? El público en general, o quizás no sabemos mucho de este tema, ¿por qué no le damos ese peso a otros acontecimientos? Tal vez porque lo consideramos como, bueno, a mí me llegó a pasar en la primaria, en la secundaria, que es algo que también mencionas al inicio de la transmisión, que ya se ve al final, ¿no? Ya en los cursos de historia, cuando lo tocan es de un día y es de un ratito y ¡pim! Es una embarrada. Desde el mismo hecho, desde cómo se cuenta la historia, es de cómo se le va dando la importancia, ¿no? Tal vez en esa época, para poner también en contexto, cuando regresan de las misiones, se les recibe como héroes. En el Zócalo se arma un desfile, habla el presidente, los saluda de mano, se le entregan condecoraciones, relatan los supervivientes que también las muchachas se les aventaban de forma muy efusiva. Y a partir de ahí, pues esta participación tal vez se va haciendo menos por el tiempo. O sea, se pone en contexto, tal vez se pone a comparación, tal vez a lo que fue en la Unión Soviética, ¿no? Que son los 27 millones de muertos que provoca esta guerra, los casi 8 millones en Alemania, los 400,000 estadounidenses, y así se va como midiendo, ¿no? Comparando muertos igual a qué tan importante fue tu participación, en parte. O sea, para los mexicanos, con el escuadrón mueren alrededor de 7, 8, contando los accidentes aéreos en el entrenamiento, los accidentes ya dentro del combate y los que caen en combate, los muertos en combate, son una cifra relativamente menor. Extrapolando otras cifras, también mueren unos 100 en todo el conflicto y unos 1000 que combaten con otra bandera, tanto en el frente europeo como en el frente del Pacífico. 1000 comparados a los millones que mueren en Europa, probablemente da un sentimiento como de no fue tan importante. Tal vez eso actualmente también le da esa parte del por qué es tan poco apreciado. Y también no hubo una publicidad tanto a estos veteranos. Estos documentales que se van haciendo, estos reconocimientos a estos personajes ya se dan desde los 90s para acá. Y el mismo monumento que se hace al escuadrón está bastante escondido en Chapultepec. Está muy, muy escondido. Es llegártelo a topar casi de casualidad. Está bastante complicado llegar al mismo monumento al escuadrón. Sí, no sé si pueda seguir yo con la idea de David. Adelante. Bueno, sí, es el olvido, las pocas cantidades de bajas y también porque pues bueno, México se involucra mucho ya en sus procesos internos y no se le da un seguimiento precisamente a esta idea internacional bélica, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos pues se mete en todos lados, o sea, Argentina tiene una formación militar mucho más compleja, o sea, México tiene otros objetivos y son interiores. El último conflicto que tuvo exterior creo que fue contra Guatemala, ¿no? En el 54. Sí, o sea, vamos, es muy poco y además de que México, pues, al ser un país pacífico al exterior, sádico al interior, pues
vamos, no se le ocupa, no se le requiere tanto esta figura del soldado, del piloto en el exterior, que creo que fue un error, sí, definitivo, o sea, porque se desperdició una oportunidad, como lo dije hace rato. También es cierto que como que no se quieren ensalzar tanto a los militares, porque Manuel Arias Camacho va a ser el último presidente militar, esto también es muy importante, y a partir de ahí son todos civiles, entonces como que, pues sí, el ejército es importante, sí, pero el chiste es que la vida civil ocupe el primer plano y el ejército uno segundo de seguridad interior y poquito más, ¿no? Se ve bonito para los desfiles y ya, o sea, realmente como que no se les privilegió en esto y es triste, ¿no? Porque la verdad es que las personas pues sacrificaron vida, algunos habrán regresado con alguno que otro trauma, pero poco más habla de ello y además que México a nivel escala, obviamente, como bien decía David, pues es un pequeño puntito dentro de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando hicimos el video, usuarios de Latinoamérica, no voy a especificar de dónde, sí se burlaban de la participación, diciendo, ay, pues solo fueron allá y no hicieron nada. Bueno, perdónalos, ¿no? O sea, pues, ¿qué querías que hicieran? Que fueran como Rambo o Comando, ¿no? De Schwarzenegger con una metralleta a acabar con el ejército japonés. O sea, es un despropósito. No se ha dimensionado también, debido a que estábamos de la comodidad de nuestras casas, en la escala de la Segunda Guerra Mundial no ha tenido réplica. ¿Por qué no se ha vuelto a ver una guerra así? Porque con esa guerra se tuvo suficiente para decir, ya no más, o sea, sí, no puedes tener a la economía nacional dependiente de que sostenga un esfuerzo de guerra, o sea, ni Estados Unidos lo aguanta. Claro. Pero bueno, esa es mi opinión. Perfecto, pues les agradezco mucho su participación, me gustó la charla, espero que también mi público, servidor, disfrutó mucho de saber estos contextos, de esta charla amena, y pues quisiera, ya estando aquí, preguntarle cómo surgió el proyecto, cómo se ha acomodado, qué crecimiento han tenido. No sé quién quiera hablar primero, si Ricardo o David. Albas. Bueno, sí, iba a decirle a David por cortesía que hubiera hablar de su experiencia primero, pero pues está encadenado, entonces no es cierto. No. Mira, el proyecto surgió en el 2018 porque pues dije, ay, pues ¿por qué no hacer una página de historia, no? En Facebook, así. Empezó la idea, porque se me ocurrió, lo empecé a organizar con mi entonces pareja de aquel entonces. Digo, qué bueno que le va bien en su vida, no sé, o sea, no se va a hablar mal de nadie aquí. Ella, por cuestiones de la vida, pues ya no está en mi vida, valga la redundancia, pero yo sigo el proyecto. Y tuvimos varios cambios de editores, fueron entrando, hacíamos muchas cosas por redes. Hoy en día, simple y sencillamente, no hay tanto tiempo. Y decidimos dedicarnos más a la cuestión de los videos al poco tiempo, por ahí del 2020, perdón. Empezamos a darle, tuvimos un éxito moderado. Por cuestiones ajenas a nosotros, pues hubo un problemilla ahí con un video, por lo de Ucrania. Sí, y de ahí entonces pues ha habido problemas para recuperar la intensidad del canal, por eso decidimos abrir uno secundario para pues como cambiar esta perspectiva, y es cuando entraron en el 2022 David, que está aquí presente, bueno, y los voy a saludar también, Joaquín, Bruno, ya estaba Mariano, ya estaba Esaú, ya estaban Maxi, y pues ya ahora sí que decidimos sacar adelante el proyecto haciendo guiones, promocionando, etcétera, y haciendo en vivos, como lo estamos haciendo ahorita, bueno, grabaciones, para podcast, que también las subimos en nuestro podcast, en Jaquecas Históricas, en Spotify. David, ¿cuál ha sido tu experiencia sin que tengas el arma en la cabeza? Sí les comento que no había dimensionado que llevo un año en el canal, pues digo, se me borraron totalmente esa parte de... Según yo, mi primer guión había sido por septiembre. No, parece no. Pues sí, un año, voy a decir que
que haya sido pues todo sencillo, ¿no? Es esa parte de acomodar los ritmos de vida, de trabajo, de estudio y hacer un trabajo de calidad. O sea, no nada más hacer una investigación ahí de Wikipedia y copiar y pegar y ya, que salga el guión como tengan que salir. Sino, al menos lo que he visto con los otros editores, hacen una investigación bastante potente. De bibliografía, de anécdotas, el escribirla. La verdad que nos hace el favor de hacer pues todo este recopilado con las imágenes que a veces aportamos y con los videos, pues es Hal, él es el que se avienta la edición completa de los videos ya para subirlos. Y a mí en lo personal me encantan todos los que ha hecho de mis guiones. Ahí los tengo con mi likecito y con su apartado en una, ¿cómo se llama? En una lista de mi YouTube. Y pues aprovechando también les comento que también tengo un canalcito ahí medio escondido que se llama El Mundo en Guerra, por si lo quieren visitar. Ok, ahí le voy a poner el video en la edición para que sigan también a David y obviamente a Ricardo el trabajo que hacen. Y ¿por qué especializarse en el siglo XX o en esta onda? Eso me llamó la atención en el mundo contemporáneo. Bueno, ese sí lo voy a responder yo porque, pues, perdón, David, bueno, yo soy el que funda el canal, pues tengo que asumir las consecuencias de eso. Bueno, la respuesta más práctica y que le dije a los que revisaron mi tesina, a mis sinodales, porque quise. Obviamente se me quedaron viendo con cara de cuando les justifiqué mi tema, ¿no? Y esto es muy importante a mí para como historiador decir porque quise, es porque los historiadores luego sí quieren dar esta aura de súper objetividad y todo esto y no asumen el gusto de hacerlo, que creo que es algo que deberíamos hacer porque me gusta, porque es mi área preferida. Y en este caso es mi área preferida. Obviamente, si tú me dices, oye, la historia contemporánea de Botsuana, no tengo ni maldita idea. Pero en general sí me he especializado en esto y en mi maestría me especialicé en estos temas. Desde que entré a la carrera dije, mira, veo historia de Estados Unidos y pues era el bicho raro el que le gustaba historia de Estados Unidos. Y pues la historia de Estados Unidos es más contemporánea que otra cosa. Moderna contemporánea, ¿no? Y pues vi que no había muchas páginas de historia contemporánea y dije, bueno, vamos a hacer. Ojo, le abrimos un poquito de perspectiva ya al canal, ¿eh? O sea, ya hablamos de historia antigua, de historia medieval, de historia de Mesoamérica un poquitín, de ahí lo tocamos de repente. Digo, si es mi hit, no, pero bueno, tengo que entender que todos los editores, David aquí presente, también tienen sus gustos y pues se les apoya. Obviamente se ponen ciertos lineamientos, ¿no? O sea, oye, pues no vamos a pasar esto porque genere polémica barata o se enoje la gente, etcétera. O YouTube diga desmonetizado como el último en vivo. Por cierto, estamos hoy 3 de junio. Se grabó y transmitió el primero. Hasta el momento, a las 9:30 de la noche, no se ha monetizado. Sigue o sea, es una cosa ahí de batallar, pero bueno. Hemos querido especializarnos he querido que se especializara el canal en eso. Suena manada. Afortunadamente la mayoría del grupo me ha apoyado y aprovecho para de nueva cuenta agradecerle a David por sus aportes. Son muy buenos y así como los de todos, la verdad es que el trabajo es serio. Él también ha visto mis videos que yo hago de mis guiones, porque no crean que yo solamente estoy agarrando las margaritas y recibiendo los lingotes de oro. No. O sea, sí hago el trabajo detrás. Entonces, el glamour no se ve ahí. Entonces, sí es algo muy importante lograr. Agradezco mucho al ex editor también, que ya hablamos en privado, que pues ya se fue hace un año. Pero le agradezco mucho que él me enseñó muchísimo a cómo editar y yo que también he agarrado nuevas técnicas, pues por eso hoy en día el canal es lo que es y con miras a seguir creciendo. Pues qué bueno, me da mucho gusto haber coincidido y que se haya pactado esta grabación y pues enhorabuena por su canal, de verdad me llama mucho la atención las temáticas
Y ojalá en otro momento estemos grabando. No sé si te la pasaron bien, Ricardo y David. Sí, claro, yo sí me la pasé bien. Me encanta a mí hablar de sacar un montón de verborrea sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo también me la pasé muy bien, Leonardo, de verdad, muchas gracias. Y con David, que pues también le gusta mucho este tema. A mí también me agrada mucho, aunque a título personal me gusta un poquito más la Primera Guerra Mundial, porque creo que a veces se le ha olvidado un poquitín. Pero es muy interesante hablar de esto. Y algo que también nos pasa mucho en México, no se habla de historia militar. Eso es algo... Buena punto. Sí, pero bueno, esa es mi opinión también. Ok, pues para terminar, Ricardo, David, a lo mejor ya algunos han dado ya sus redes, pero tengo que mencionarlo en el guión. Den sus redes para ponerlo yo aquí en la edición. Y no sé si quieres empezar David y luego Ricardo. David. Pues como tal redes para especializadas no tengo, nada más, no sé, si me quieren agregar en que no tengo nada. En Facebook personal estoy como David Javert. Ya si los rechazo, pues ya no se ofendan. Y pues mi canal, el canal que yo inicié como tal, se llama El Mundo en Guerra. Y ahí subo documentales. Ok. Y Ricardo. Bueno, luego me plagié, tomo voluntariamente los documentales que sube David. No, luego nos han servido bastante, de hecho, para el material, sin bromas. Bueno, mis redes personales, lamentablemente, sí, aquí sí voy a ser extremadamente sincero, no las voy a pasar, porque son mías, pero, como ya viste, Leonardo, estoy disponible siempre en Instagram, Facebook, Twitter, a LinkedIn también estamos, ¿Sí? TikTok, Spotify. Bueno, en Spotify estamos como Jaquecas Históricas, así nos pueden buscar, el podcast. Y en todas las demás redes sociales que acabo de mencionar, incluido YouTube, como HC Historia Contemporánea y HC Historia Contemporánea 2. Tal vez le ponga La Venganza como para que suene más... Para Ajá, que más suene como película ochentera. Ajá. Y cuando hagamos el 3, en la batalla final, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Ricardo, David. Fue un placer verlos y escucharlos por acá. Y pues nos estaremos viendo en otro episodio, si así nos los permite. Hasta luego. Bye, bye. Luego.